El escándalo alrededor de la constructora brasileña Odebrecht sigue ocupando titulares en todo el mundo. Se trata de la mayor red internacional de sobornos en los últimos años. Expresidentes, presidentes y otros altos funcionarios de Estado han sido salpicados y varios de ellos son investigados. Sin duda, un episodio de corrupción que nos lleva a preguntarnos, como región, en este caso como latinoamericanos, ¿qué está pasando con los políticos y con nuestras instituciones de justicia y control? Además, ¿la corrupción es un problema cultural o podemos combatirla y sacarla de nuestros sistemas de gobierno? Todos estos son interrogantes que nos surgen luego de registrar diariamente, por supuesto casi que hora a hora, el desarrollo de los hechos que nos dejan, pues no dejan en este caso indiferente a nadie. Aquí les presentamos cómo avanza este caso. Argentina. Esta semana se dio a conocer que el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente Mauricio Macri, habría recibido una transferencia de $600.000 en el 2013 por parte de Leonardo Meireles, la persona que utilizaba Odebrecht para pagar los sobornos. Las investigaciones que se adelantan en Estados Unidos revelan que entre 2007 y 2014, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la empresa brasilera consignó más de $35 millones a intermediarios para relacionarse con 3 proyectos de infraestructura. Estos sobornos les habrían beneficiado en aproximadamente $278 millones. Ecuador. Hace décadas mi política es no tener absolutamente nada. Nunca he hecho medio negocio con mi hermano Fabricio. Y cada socio, amigo que me presentaba ponía kilómetros de distancia. El presidente Rafael Correa se desligó de los rumores que lo vincularían con las coimas que incluyen además a su hermano Fabricio Correa. Además, este viernes se llevó a cabo una reunión entre el fiscal Wilson Toaninga y Carlos Bruno da Silva, fiscal internacional de la Procuraduría General de Brasil, con el fin de gestionar la entrega de información sobre este caso en el país. A su vez, la Fiscalía informó que el próximo lunes 13 de febrero, en España, tomará versión Rodrigo Tacla Durán, abogado de la constructora brasilera, para obtener datos dentro del proceso. La investigación que se adelanta en Nueva York señala que entre 2007 y 2016, Odebrecht hizo pagos por más de $35.5 millones a funcionarios del gobierno, lo que le benefició en más de $116 millones. Perú. Prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique, y estando a que este se encuentra en libertad, se dispone cursar los oficios correspondientes para la inmediata ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario del Perú. Este jueves, un juez ordenó la captura del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, por supuestamente haber cobrado $20 millones en sobornos de la constructora Odebrecht. En ese país también se investiga a la ex primera dama Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, por un presunto trato en la licitación del gasoducto sur. El Ministerio del Interior ofreció una recompensa de $30.000 por información que lleve a la captura de Toledo. La multinacional habría pagado entre 2005 y 2015 sobornos por un total de $29 millones. Colombia. Tras las declaraciones del ex senador Otto Bula, en las que afirmó que el presidente Juan Manuel Santos habría recibido $1 millón provenientes de los sobornos de Odebrecht para financiar su campaña en 2014, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que Bula no presentó ningún documento que sustente su declaración. Mientras tanto, su principal contendor en 2014 en la carrera presidencial, Óscar Iván Zuluaga, también está salpicado. Según la Fiscalía, el ex senador del Partido Liberal, Otto Bula, recibió $4.6 millones. También está detenido Gabriel García Morales, ex ministro de Transporte del expresidente Álvaro Uribe, acusado de recibir $6.5 millones. En total serían $11.1 millones los que habría consignado Odebrecht en Colombia. Venezuela. Según la investigación que adelanta Estados Unidos, los pagos que se ofrecieron en Venezuela se dieron entre 2006 y 2015 a varios intermediarios que tuvieron acceso directo a compañías públicas. El objetivo de la multinacional era obtener información confidencial de proyectos y garantizarse concesiones de obras públicas en el país. El valor que se estima para esta operación es de $98 millones. Panamá. A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo
que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, fue acusado por el exministro y socio del Buffet Mossack, Ramón Fonseca Mora, de recibir donaciones por parte de la constructora brasileña. El mandatario afirmó este jueves ante los medios que estas donaciones privadas no son sobornos y que ningún dólar de estos fue utilizado para su beneficio. Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos. Odebrecht tiene un acuerdo verbal con las autoridades panameñas para pagar una indemnización de 59 millones de dólares por la trama de sobornos que se dieron entre 2010 y 2014. México. La sentencia del Tribunal Federal de Brooklyn determinó que los pagos por parte de la multinacional brasilera fueron de 10.5 millones de dólares entre los años 2010 y 2014, generando beneficios por 39 millones de dólares. Cabe resaltar que Latinoamérica no es la única región afectada por este tema, ya que en Angola también está en curso un proceso por más de 50 millones de dólares, los cuales se pagaron a funcionarios del gobierno para conseguir contratos de obras públicas. La empresa brasileña admitió que también pagó sobornos por más de 900.000 dólares a funcionarios de Mozambique entre 2011 y 2014 para construir el aeropuerto de Nacala. Mi primer invitado de hoy es Bruno Binetti, investigador de Diálogo Interamericano, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad George Washington. Ya lo vemos en pantalla. Una buena tarde, bienvenido. Gracias por atendernos. Gracias, buenas tardes. Un placer. Lo primero, ¿cómo evalúa usted la actuación que hasta ahora han tenido las instituciones de estos países frente a los casos que se han conocido? Quería preguntarle si a su juicio se salva de alguna manera el comportamiento, la justicia de América Latina, pues de toda esta lluvia de corrupción que hemos visto con el escándalo de Odebrecht. Bueno, creo que es tal el tamaño de la evidencia y de los detalles que están surgiendo de la investigación judicial en Brasil y en los Estados Unidos y en otros países, que las justicias locales tienen muy poco margen para no investigar a fondo este caso, a diferencia de otros casos de corrupción en América Latina. Este tiene una dimensión tal que ignorarlo sería muy peligroso yo creo, para el sistema judicial, dado que la ciudadanía, creo, en América Latina está cada vez más preocupada por el tema de la corrupción. Ahora, un problema más allá de que Odebrecht entregó coimas es que todo indicaba, o indica en este caso, que no hubo control en el manejo de las licitaciones y sobre el patrimonio de quienes ejercen o ejercieron o ejercían, en este caso, la función pública. Absolutamente. Si hay algo que que ha quedado comprobado en el informe que acabamos de escuchar, es que esta red de corrupción de Odebrecht no tenía restricciones geográficas ni se trata de gobiernos que han gobernado desde la derecha, desde la izquierda y desde el centro en América Latina. Por lo menos 15 años hace que Odebrecht está pagando o se lo acusa de pagar estas coimas, y evidentemente han fracasado las instituciones de auditoría. No es tarde igual. Lo importante es que se está avanzando en la investigación y que, a diferencia de en otros casos, mantener la impunidad en el escándalo de Odebrecht va a ser muy difícil. Señor Binetti, para usted que dice que pues, se evidencia la deficiencia de las instituciones de auditoría en la región con todos estos casos de Odebrecht, quería preguntarle, ¿es un problema cultural lo que se está viviendo en América Latina o es un problema que se da exactamente en el punto de partida de cuando se está en gobierno y por supuesto cuando es una empresa tan grande como Odebrecht? No, yo creo que no hay nada cultural en la corrupción en América Latina. Es un problema institucional. Hay países latinoamericanos como Chile, como Uruguay, que han realizado reformas muy importantes en términos institucionales y que son países internacionalmente reconocidos por su transparencia. A lo largo de América Latina, si comparamos la situación actual con décadas pasadas, yo creo que hemos avanzado muchísimo en independencia de los poderes judiciales, en libertad de prensa en varios países, aunque en otros esté en retroceso. Si hay algo que demuestra este movimiento, por ejemplo, el pedido de captura al expresidente peruano, las investigaciones en Colombia, las investigaciones en Brasil, es que las instituciones de América Latina, por primera vez en muchos años, parecen estar a la altura de las circunstancias y dispuestas a investigar la corrupción a fondo.
En el caso de Panamá, exactamente del presidente Juan Carlos Varela, lo escuchaba allí decir en ese día que salió a defenderse, a aclarar toda la situación, que las contribuciones políticas o las contribuciones a la campaña no son necesariamente sobornos. De alguna manera, pues pareciera tener razón el presidente de Panamá. ¿Cuál es su opinión? Es difícil, cuando no hay transparencia en las contribuciones políticas, determinar la naturaleza de este tipo de pagos. Yo creo que lo que marca el caso de Panamá y el caso de otros países es la necesidad de avanzar en el financiamiento de las campañas políticas. En el caso de México, en el caso de Chile, se está pensando en incrementar los aportes del Estado para transparentar los aportes de campaña, y creo que por ese lado vamos a tener una mejora significativa en materia de transparencia en América Latina. Ahora, el presidente Varela decía, pues incluso se atrevió a publicar la lista de los donantes a su campaña, y sacando la cuenta el día de ayer en el informativo de NTN 24 resulta que el presidente quedó debiendo entre 400.000 a $1 millón. Es decir, al final quedó endeudado. Sin embargo, pues existe la duda, y la oposición panameña está pidiendo que se haga una investigación, que se conforme una comisión parlamentaria que pueda llegar al fondo de esas acusaciones que hace, en este caso, un exministro consejero del presidente Varela. Debe darse todo, debe someterse el presidente Varela a toda esta investigación, a esa radiografía, para que todo esté claro. Y le pregunto, ¿por qué no se da, o por qué cree usted, en este caso, cuál es su opinión del caso Venezuela, donde Odebrecht tiene muchos tentáculos y, por supuesto, nada se ha dicho? Solo se conoce que también se habrían entregado coimas en Venezuela. Sin embargo, el gobierno venezolano, el gobierno chavista, nada ha dicho de quiénes pudieran estar vinculados a esta situación, y, por supuesto, no se habla de ninguna investigación. Absolutamente. Yo creo que el caso de Venezuela, en todo sentido, demuestra cómo los sistemas judiciales de otros países sí están funcionando y sí están investigando. Claramente, como sabemos, en Venezuela no existe un poder judicial independiente, con lo cual es impensado que se avance en una investigación de corrupción contra funcionarios chavistas. Lo que nos demuestra Venezuela es el caso que contrasta con los casos de Perú, con los casos de Panamá, de Colombia y de Brasil mismo, donde el Poder Judicial sí se está animando, tal vez con un poco de retraso, a investigar estos escándalos. ¿Qué podemos esperar en el caso de Perú? No hay una claridad hasta ahora en el discurso del expresidente Toledo. Dice que regresaría al país si hay garantías. Sin embargo, según la legislación y el procedimiento que aplica en su caso, es que debe regresar y estar 180 días en prisión. Exacto. Yo creo que tanto en Perú y en otros países, pero en el caso peruano en particular, las acusaciones involucran no solamente al expresidente Toledo, sino también al expresidente Alan García, Ollanta Humala y su esposa. También el agregado en Perú de que el actual presidente Kuczynski fue ministro y primer ministro de Toledo durante su gobierno. Entonces, creo que el escándalo Odebrecht trasciende a las personas. Creo que es un escándalo que afecta a clases políticas enteras de América Latina, y por lo tanto el caso del expresidente Toledo es, creo, el primero de muchos que vamos a tener a lo largo de los meses, en la medida en que ejecutivos de Odebrecht sigan confesando ante la justicia y sigan aportando detalles de esta masiva red de corrupción. Bien, en pantalla Bruno Binetti, investigador de Diálogo Interamericano, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de George Washington. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde, un placer. Gracias, igualmente. Muchas gracias.